Mis amados hermanos y amigos, Dios me les bendiga. Vamos al jardín del Edén y sus secretos. Su pastor amigo Frank Jiménez, descubriendo algunos detalles de lo que no nos han dicho como realmente fue. En Génesis 1 el Señor dijo, nuestro Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la faz de la tierra. Cuando vamos al jardín del Edén, bíblicamente comprendemos que fue un paraíso terrenal creado por Dios para que fuera habitado por su primera creación humana, que fueron Adán y Eva. Pero ¿cómo empezó? Vamos a ese punto. Ya que Dios puso a Adán primero. Sí. Dios plantó allí a Adán, porque Dios hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista de buenos para comer en medio del jardín. También hizo crecer el árbol de vida, también el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el monte del Edén nacía un río. ¿Cómo se llamaba ese primer río? El río Pisón. Y recorría toda la región de Havilá, donde hay oro. El oro, oiga bien, de esa región es fino. Y recorría también, y desde allí reinaban muy buenas piedras de ónice. El segundo se llamaba Guión, que recorría toda la región de Cos. El tercero se llamaba Tigris, aún se llama, que corre desde Asiria. Pero de ahí también salía el río Éufrates, que está ubicado en Mesopotamia, actual Irak. Irak fue Mesopotamia. Meso es un lugar plano y por eso recibe ese nombre, Mesopotamia. En vez de ser una vega, es una meseta, pero grandísima. En la referencia del río Tigris y Éufrates, hay otras teorías que sugieren que el Edén era una región de tamaño considerable, pero ¿dónde? En Mesopotamia, donde aún existen habitantes nativos. Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pero le hizo una advertencia a Adán. Puedes comer, oiga bien, de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberá comer, porque el día que de él coma, sin duda morirás. Esa muerte no era una muerte física, sino espiritual. Y vamos a ese punto. Luego Dios le dijo,
no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda idónea o una ayuda adecuada. Entonces Dios formó la tierra, o formó sobre la tierra toda ave, todo animal del campo y se lo llevó al hombre para que el hombre, oiga bien, le pusiera nombre y reinara sobre todo ello, sobre todo ser viviente. Eva todavía, Dios no la había formado, solamente estaba Adán. Entonces Dios hizo que el hombre cayera en sueño profundo. Y mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida con su mano. De la costilla que había quitado al hombre, Dios hizo a la mujer y se la presentó al hombre. Dios, óigame este punto, que muchas veces lo predican, pero si no lo explican, no se comprende. De la costilla del hombre Dios hizo la mujer. Y al hacer la mujer de la costilla del hombre, se la presenta al varón. Y dice Adán, esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno, hombre y mujer, y Dios dice que deben ser uno. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque eran inocentes. Al ser inocentes no le llamaba la atención ni una ni otra cosa, sino vivían su vida en un paraíso con toda normalidad, sin que le atrayera el físico del uno o del otro. En ese tiempo el hombre y la mujer, que estaban así, desnuditos, pero al ser inocentes, al mismo tiempo, oiga bien, debemos entender la desnudez de esta manera, porque hay explicación inadecuada en que la primera pareja se hacen delantares de hoja. No, todavía no. Cuando hubo la ingestión, cuando se tomó del fruto, que salieron huyendo, entonces fue que se le abrieron los ojos, se atrayeron como hembra y varón. ¿Por qué? Porque ese es el pecado. El pecado está en que desobedecieron a Dios, porque Dios se lo había advertido al hombre. Al habérselo advertido, Adán lamentablemente pecó. ¿Cómo se confirma esto? Cuando después que Dios descubre la desobediencia de Adán y por consecuencia Eva, que fue quien le presentó el fruto a Adán, pero quien tenía la información era Adán, porque Dios se lo había dicho desde antes de formar a Eva. Sí, fue el varón que falló, no fue la hembra. Pero Dios los castigó y los expulsó del jardín. Ahora, antes de expulsarlo, o antes de la sentencia
de la expulsión, vamos a utilizar un término distinto, encontramos un detalle interesante. Y es que Dios les hizo vestidos de piel para Adán y a su mujer la vistió. Fíjense que aquí se utiliza el término su mujer. Fue pecado el que ellos se unieran como marido y mujer. No hay pecado ahí. Dios los hizo para que se multiplicara. ¿Puede entender ese detalle? Hasta entonces ellos eran inocentes. Pero vámonos a Génesis 3:21, que aparece cuando atentamos algunas interpretaciones rabínicas que afirman que las vestiduras de piel de Adán y Eva, hechas por Dios, eran túnicas gloriosas. Ya que debemos comprender que en la Biblia no se aísla a la mujer en ningún aspecto. ¿Por qué se menciona el hombre? Porque Dios hizo al hombre primero. No es porque se aísle a la mujer o se menosprecie, absolutamente no. Es que la mujer pende del costal del hombre. ¿Cuál es el costal? La costilla, el lateral, costal. Recuerde que la orilla de todo continente o de toda isla es la costa. En el hombre, la costa es el costal y la mujer pende de él porque dependió de la costilla del hombre. Ay, ¿será ese el pentecostal que debemos aprender? Téngalo en cuenta y subráyelo si lo está escribiendo. La resina aromática que había por el río, donde había oro, ónice y demás, ese era alcanfor. Con la resina que se hace el alcanfor es la que se refiere la Biblia. Y la piedra de ónice y las resinas aromáticas se refieren en hebreo a esta resina vegetal transparente, que es la planta con la que se hace el alcanfor. ¿Dónde se encuentra eso? En Arabia, precisamente donde estaba o está, pero vamos a decir estaba el monte del Edén, porque ya eso fue decompuesto por mucho tiempo. Babilonia, Bactriana, también Media y la India, en cada uno de ellos hay. El pecado de Adán y Eva fue el desobedecer a Dios y comer del fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Ese fue el pecado. Cuando se dice del pecado original y que por eso todos cargamos ese pecado, hay una confusión y una desviación. El pecado del hombre está por la desobediencia a Dios. No por eso, sino por la desobediencia que Adán cometió. Ese es el detalle. Como consecuencia de su pecado, Adán y Eva sufrieron muchas consecuencias. Fueron expulsados del jardín del Edén, lo vuelvo a decir de esta forma. ¿Por qué? Porque se volvieron seres mortales, experimentaron enfermedades, dolor, muerte física, sufrieron muerte espiritual. No fue que ellos murieron, sufrieron muerte espiritual. ¿Qué es una muerte espiritual? Eso significa que jamás pudieron ni caminar, ni verse cara a cara con Dios, su hacedor, su formador. ¿Por qué? Porque le habían fallado al Señor. Cuando nosotros le fallamos a sabiendas, se nos hace difícil
encontrarnos cara a cara con el Señor. Cuando le pedimos perdón y nos humillamos, pero dejamos de pecar. No es que vamos a pedir perdón y al otro día vamos a pecar para... No, yo le pido perdón a Dios. Como lamentablemente quien no conoce el Evangelio de Cristo o no le sirve, decimos una cosa horripilante o deseamos un mal a alguien y entonces decimos que me perdone Dios. Dios no te va a perdonar. Estás cogiendo un pecado porque le estás deseando mal a alguien en vez de orar por esa persona para que Dios la transforme. Téngalo en cuenta, mi hermano. Cuando Adán fue condenado a trabajar y a sudar. ¿Por qué a sudar? Para poder sacar del fruto de la tierra. Pero Eva también fue condenada. ¿Cómo? Condenada a los dolores de parto. En el judaísmo, ese pecado fue como el primer acto del libre albedrío del hombre. Es el libre albedrío del hombre. Hay personas de una religión que está, yo creo que es una secta más que una religión, más que una relación con Cristo, porque en realidad ellos no tienen esa relación con Cristo. ¿Qué sucede? Que pecan a sabiendas y toman ese término, el libre albedrío del hombre, para pecar. Ellos consideran que el pecar es de todo humano, pero podemos evitar pecar. Cuando el pecado se nos presenta, Dios nos deja saber, no crucemos, detengámonos. Me ha costado, después de vivir una vida pecaminosa antes de conocer a Cristo, apartarme del pecado. Y cuando lamentablemente he caído en un pecado inconsciente, me he frenado para evitar caer de nuevo. Porque a veces pecamos con lo que decimos, con lo que oímos, con lo que vemos. Podemos estar callados y con lo que vemos podemos pecar. Con lo que oímos podemos pecar. Con lo que pensamos podemos pecar. Porque Dios sabe lo que tú piensas y lo que yo pienso. Hermanos, al darle el paraíso, Dios les proporcionó un área natural con todas las facilidades para que sus hijos llevaran una vida despreocupada y una libertad prácticamente total. Sí. Con todo y haberlo castigado, Dios no dejó en aparte a los hijos. No. Pero vamos a regresar al principio. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo y voy a hacerle una ayuda adecuada o una ayuda idónea. En el jardín del Edén fue construido creativamente con ese propósito etiológico, origen o causa de las cosas, como para el primer hombre y la primera mujer en la tierra, Adán y Eva. La erudición moderna acepta generalmente lo que dice Génesis 1:11 como una historia primigenia. Primigenia es igual a la primicia, la primera en su género. Le explico los términos para que no haya confusión. No quiero que se queden en este término. Bueno, del jardín se dice también que tiene todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Sin embargo, estos dos árboles
Oiga bien, todo era bonito y todo para comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, el árbol de llevar al pecado, no debían. El pecado no fue el que ellos se identificaran desnudos. Ese no fue el pecado, porque eran plenamente inocentes. El que estuvieran desnudos no se atraían, no se tocaban, no se observaban, porque vivían una vida natural. Y dentro de esa naturaleza, Dios estaba pendiente de ellos. Pero cuando entró la obediencia, ahí fue que vino el pecado. Y ahí fue que se le abrieron los ojos y comienza, pero entonces sí se atrayeron y sí comenzaron a unirse como pareja. Fue después de haber pecado cuando se unieron como pareja, no antes. Antes eran totalmente inocentes. Estaban en todo el monte del Edén, para allá, para acá, buscando frutos, sembrando, haciendo. Normal. Pero inmediatamente pecaron, los ojos, el cerebro, su cuerpo, todo cambió. Porque comenzó la atracción íntima de cada uno. Y esa fue la falla. El comer de lo que se le había prohibido. Vamos a este punto para finalizar, porque el fruto prohibido no era una manzana. Eso fue una pésima traducción, ya que el fruto de la ciencia del bien y del mal, tal como se menciona en la Biblia hebrea original, la manzana, entre comillas, se convirtió en un símbolo del fruto prohibido. Pero el error de la traducción está en la Vulgata canónica. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que la traducción de la Biblia hebrea al latín no fue al castellano directo, sino al latín. Hay un término en la Vulgata y el sustantivo hebreo malusano, pero malus lo que quería decir era mal, porque era del fruto prohibido. Malus no es manzana, malus es mal. Y en ese punto es que todavía hoy se está predicando con confusión, porque ahí no estaban esas manzanas. Sí. Finalmente debo recordar un detalle, porque en Irak, oiga bien, en Irán hay textos antiguos sumerios que hacen alusión al Edén. Estos textos crean cierta evidencia arqueológica que son utilizadas para sustentar la teoría de que el Edén estaba ubicado en una planicie del norte de Irán, cerca de Tabriz, donde cruza el río Éufrates, ya que Irak queda del otro lado. Es importante recordar que Dios creó los cielos, creó la tierra, creó todo lo que en ellos hay, tal como nos lo dice Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desolada y vacía. Dios hizo todo. Dios creó los árboles, los pajarillos, le dio color, le hermoseó todo. Esto no fue de que un Big Bang ni un... No, nada de eso. Dios creó todo, por favor. Y habiéndolo creado, creó al hombre, creó a la mujer, les dio la tierra. Vamos a decirlo en conjunto, nos dio la tierra. ¿Por qué peleamos?
¿Por qué queremos que el otro no tenga la tierra que Dios le dio? Si Dios es el dueño de todo, te lo dejo ahí para que piense un minuto en lo que yo le quiero decir en este instante. La tierra quien la dio fue Dios, el creador, el dueño de todo. Y Él la da a quien Él quiere. Quiero que Dios les bendiga y que Dios le haga comprender la diferencia entre pecar, porque Dios le advirtió, a pecar cuando el hombre y la mujer, porque la mujer al hombre conoció y el hombre conoció a la mujer. Ya Dios lo había mandado a multiplicarse. Y si Dios lo mandó a multiplicarse, necesariamente tenían que unirse. Ese no era el pecado. El árbol no es una manzana, error garrafal, una mala traducción. Porque el término lo que quiere decir es malo, no quiere decir manzano. Dios me le bendiga y trate de no pecar. Evítelo. No se deje envolver de que el hombre es pecador y por eso puede pecar. De que somos pecadores, lamentablemente sí, pero eso no quiere decir que debamos vivir en pecado. Eso quiere decir que tenemos la posibilidad de pecar siempre que nos dejemos llevar al pecado. Evitemos pecar y vivamos feliz bajo la dirección de nuestro Creador y Hacedor, el Dios eterno, el Cristo de la gloria. Porque cuando en el principio se dijo, hagamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hagamos. Padre, Hijo, Espíritu Santo es Dios. El Jesús que conocemos como nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios me les bendiga. Hasta la próxima, mis amados hermanos. Y sigan con nuestra programación, porque estamos seguros que les será de gran bendición. Suscríbase, sea parte, para que reciba esa bendición de todo lo que hacemos. Gracias, mis hermanos.